Muy buenos días. Nuevamente, pues, bienvenidos a esta clase de pastoral. Pidiéndoles primero que todo, pues, disculpas eh, debido a que estuve ausente toda la semana pasada y sumando la semana del receso, 15 días en los que no nos veíamos, pues debido a situaciones familiares que se escapan de nuestra planeación y de las cosas que uno programa. Pero nuevamente estamos acá, en este último periodo del año, que estamos pues comenzando, si lo podemos decir así. Para hoy pues los invito a esta reflexión en la cual vamos a encontrar la primera parte de una breve introducción al conocimiento de la palabra de Dios, recordando que septiembre es el mes de la palabra de Dios. Entonces, para eso empezamos en este encuentro con el primero de la primera de las reflexiones sobre lo que es la palabra de Dios. Los invito también para el evangelio de este domingo que pasó y para la oración. Empecemos entonces con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, hoy es un nuevo día para agradecerte con todo mi corazón por mi cuerpo sano y la claridad de mi mente, por haber cuidado de mis sueños y no dejar que ninguna pesadilla turbe mi descanso. Gracias, Señor, por el despertar de mi querida familia. Gracias por la amistad que tú me regalas. Enséñame a aceptarlo en todo momento y a valorarlo como un preciado tesoro. Gracias te doy, Divino Padre, por los detalles de amor que siembras en mis días. Gracias por no dejarme solo y ser mi amparo en mis noches inexplicables de oscuridad. Ilumina, Señor, mi camino con verdad absoluta y guíame por el sendero correcto de la rectitud, por el trayecto que me conduce hacia tu porvenir, lleno de paz y de mucha esperanza. Esta mañana que inicia por los rayos de tu creación, vengo de rodillas a proclamar tu nombre. Dios de poder, quiero levantar mis manos al cielo, aunque a veces sienta que mis fuerzas se agotan. Sé mi roca para obtener la firmeza en mi fe y en mis actos. Llévate mis tristezas y transfórmalas en sonrisas que den color en el alma de los que me rodean. Ayúdame, mi Padre precioso, a poder verte en el necesitado que pide agua y comida, en el hombre que trabaja demasiado duro en las calles, en las sonrisas de mis amigos y en el llanto de los que sufren, para obtener la misericordia que tú tienes por mí y así conducirlos a tu eterna presencia de amor y ternura. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que haces llegar a mi vida. Te pido, Señor, que encienda siempre el fuego de tu amor en mi corazón. Quiero ser instrumento de tu paz, para seguir sin miedo cada uno de tus benditos pasos como un fiel peregrino. En este día, yo quiero, mi amado Señor, entregarte mis planes y mi labor cotidiano. Gracias por todas las maravillas que me regalas. Son como pequeños milagros que enriquecen cada parte de mi existir. No permitas, mi Padre misericordioso,
que la rutina del día agote las esperanzas en mí. No dejes que el enemigo se apodere de mis pensamientos y haga que te lastime. Si este día se vuelve diferente, que mi corazón no se desanime, Señor, que mis labios no callen mi sentir y guarden rencor en mi interior. También quisiera pedirte por todas las personas que desamparadamente buscan un alimento que los pueda saciar, un cobijo donde puedan no sentir más frío, o un techo donde se sientan seguros, para que sus peticiones sean escuchadas y que busquen alimentarse también de tu palabra. Todo esto que te pido, Señor, lo uno a la seguridad de que son tomados por ti con mucho amor. Toma mis anhelos y mis miedos, porque contigo lo puedo todo, y sin ti no soy nada. Te lo pido en nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Grandes mensajes de la Biblia para vivir mejor. En septiembre celebramos el mes de la Biblia. La palabra de Dios es luz y guía en el camino de nuestra vida. Hoy vivimos con grandes miedos e incertidumbres sobre nuestro futuro personal, familiar y social. La Biblia tiene un mensaje revolucionario, capaz de transformarnos y renovarnos desde adentro. La primera parte de estas reflexiones dedicadas a la palabra de Dios, nos vamos a centrar en lo que llamaríamos una introducción al conocimiento de la palabra de Dios y a las generalidades propias de lo que es, el para qué existe, el porqué de la palabra de Dios. Siempre será corto el tiempo para conocer la Biblia, y más en esta súper corta reflexión que en definitiva quiere ser un abrebocas, es decir, dejar en ustedes el deseo de seguir conociendo sobre la palabra de Dios. Empiezo diciendo que para todo creyente, para todo aquel que acepta y reconoce la divinidad de nuestro Creador, es esencial conocer a Dios en su palabra, es decir, en su voluntad que está plasmada en la experiencia de un pueblo, el pueblo de Israel para ser más concreto. En palabras más sencillas, la Biblia es un manual de instrucciones para andar en la vida por los caminos de Dios y cómo dirigirnos hacia Él. La Biblia tiene importancia no solamente en el campo religioso. Durante toda su existencia ha sido un instrumento de educación y de reflexión que no pasará nunca de moda. Veamos que cambia la música, cambian las tendencias, las pandemias, pero la palabra de Dios permanece y permanecerá. Esa es una gran prueba de cómo Dios, aunque parezca olvidado, está siempre presente. Y sobre todo ver que se cumple aún en estos tiempos el mensaje de la palabra, y más en estos tiempos donde hay tantas situaciones que sobrepasan la naturaleza humana. Ahí está la palabra de Dios para darnos respuestas. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el conjunto de libros que escritos bajo la inspiración, este término es muy importante, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor. En ella está la palabra de Dios. ¿Por qué afirmo que Dios es el autor de la palabra? Eso siempre lo sabemos, pero hay como la cuestión de que el hombre, de qué manera también es autor, porque lo dije ahorita, es la reflexión de un pueblo, del pueblo de Israel, y fueron personas humanas normales que copiaron la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué manera, si fueron unos seres humanos, de qué manera hablamos de que Dios es el autor?
Ahí es donde entra la palabra inspiración. Es decir, que la acción del Espíritu Santo hizo que se escribiera solo lo que Dios quería que se colocara en la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos probar? Pues científicamente no lo podemos comprobar, pero sí podemos entender por fe que es la voluntad de Dios la que está expresa a través de los escritos de unas personas que Dios escogió, que Dios eligió, que tenían una vida y una experiencia de pueblo y los llevó a escribir esta palabra que aún tiene cumplimiento en nuestros tiempos. Y ver que muchos de los mensajes, por ejemplo, de los evangelios nos tocan la vida, los salmos, tantos pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios que nos afectan aún en estos tiempos, a pesar de que hayan sido escritos hace muchos siglos. Vemos entonces que Dios es el autor porque es el que movió a través de su Santo Espíritu a aquellos que escribieron lo que Él les mandó. La Sagrada Biblia se empezó a escribir aproximadamente en el año 1300 antes de Jesucristo, en tiempos de Moisés, y se termina de escribir antes de morir el último apóstol, el apóstol Juan, aproximadamente también hacia el año 100 después de Cristo. La Biblia está compuesta de 72 libros, de los cuales 45 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Nuestros hermanos protestantes, es decir, los que creen en la palabra de Dios y en Jesús, pero no hacen parte de la Iglesia Católica, no consideran algunos libros como sagrados. El término canónicos, no los consideran canónicos. ¿Por qué? Debido a que se dieron estos libros, se fueron añadiendo a la lista oficial después, se añadieron después en la llamada versión de los 70. Recordemos que la Biblia, que fue escrita en los idiomas propios, en los dialectos propios del pueblo de Israel, como es el hebreo, el arameo, pasa después al griego y al latín. En ese paso se añadieron los demás libros. La Iglesia, en su reflexión y en la tradición, descubrió que son palabra de Dios también y son inspirados, pero en la división de la Iglesia, en la aparición de nuestros hermanos protestantes, se rechazó esta lista, y también pues ha sido un motivo de división con nuestros hermanos protestantes. Es importante recordar también la división parcial de la Biblia. Ya vimos su división general en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero vamos a recordar que cada uno de los distintos libros de la Biblia están divididos en capítulos y estos en versículos. Esta división facilita enormemente la búsqueda de los textos que uno desea encontrar, para encontrar determinada cita, determinada palabra. En medio de la Biblia nos ayuda mucho los versículos y los capítulos. Recordamos entonces la composición de las citas bíblicas. Primero está el nombre del libro en abreviatura, luego el número correspondiente del capítulo, y después otro número o varios números que indican los versículos. Esto también es un dato de cultura general y que nos sirve para poder ubicarnos en la palabra de Dios. Esta ha sido la primera reflexión sobre la palabra de Dios en este mes consagrado a la lectura y reflexión de la Biblia como palabra de Dios. Para la palabra de este encuentro he querido tomar
el evangelio de este domingo que pasó, el domingo 27 de septiembre, que es el domingo número 26 del tiempo ordinario, correspondiente al evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos 28 al 32. Los invito entonces a la primera parte, que es la narración del evangelio, y después a una explicación. Recuerden que la palabra de Dios es vida y nos invita a que nosotros también la hagamos vida en nuestra existencia. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mantenía frecuentes conversaciones con los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, y en el fondo, buscando evitar la confrontación, narraba historias, contaba anécdotas, dejando siempre una enseñanza a sus oyentes, a sus interlocutores. En el fondo, es el viejo sistema: yo le hablo a Pablo para que escuche Pedro. ¿Cuántas veces en la vida le hablamos a una persona dentro del hogar, la familia, para que otra escuche? Pero se lo decimos de manera indirecta, porque el mensaje que llevamos es tan fuerte, tan contundente, que si lo manifestáramos de manera directa, encontraríamos controversia, confrontación y conflicto con aquella persona de la familia a quien queremos dirigir un mensaje. Hoy Jesús narra a los sumos sacerdotes y a los importantes líderes religiosos de su tiempo la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Ambos son invitados a trabajar en la viña del Señor. El primero le dice que en efecto no quiere ir a trabajar, pero luego con su vida recapacita, piensa en el amor de su padre, en su compromiso de vida y va a trabajar. Por el contrario, el segundo hijo le dice prontamente con sus palabras: voy a ir a trabajar en tu viña, pero sus buenos deseos solo se quedan en palabras y no en hechos de vida. De un sencillo acontecimiento como este encuentro de Jesús con los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, saquemos 2000 años después 3 sencillas pero profundas enseñanzas para nuestra vida. La primera: cuidado con instalarnos en una falsa espiritualidad. Cuidado con decirle sí a Dios con los labios, con nuestras palabras, pero con la vida y con el corazón le decimos no al Señor. Cuidado con ser cristianos de Eucaristía dominical, de santiguarnos cuando pasamos frente a un templo parroquial, de cargar una estampita de un santo o tener una camándula colgada a nuestro cuello, pero en la vida somos duros de corazón, codiciosos, injustos, rebeldes a los proyectos de Dios. Esto nos invita a que más allá de una creencia de religiosidad natural que tienen la mayoría de los hombres,
se necesita una coherencia en la vida. Es la concordancia entre lo que pensamos y lo que hablamos, y lo que hablamos y vivimos o actuamos. Esa doble concordancia entre el pensar y el hablar, y la concordancia entre el hablar y el vivir o actuar, se llama coherencia, porque suele suceder, con dolor para todos nosotros, que a veces hablamos de una manera, pensamos de otra forma distinta y actuamos o vivimos de otra manera completamente diferente. La fe nos exige una transformación de la vida, una renovación de los valores o principios rectores de nuestra existencia, una nueva mirada en las relaciones interpersonales, con más misericordia, con más capacidad de justicia y de perdón, con juicios menos severos y rígidos sobre las personas normalmente cercanas con las cuales convivimos o interactuamos. No dejemos que la fe se vuelva rutinaria. No dejemos que nuestra experiencia de Dios se vuelva ritualidad externa que no compromete ni renueva nuestra vida. No dejemos que nuestra espiritualidad cristiana sea simplemente costumbre, porque la heredamos de nuestros padres o abuelos, pero no hemos sido capaces de cuestionarnos qué significa Jesús hoy en mi vida, a qué me invita, cómo su Espíritu es capaz de renovarme, iluminar mi vida y darle un nuevo sentido, un nuevo horizonte. Pero hay una segunda verdad: las cosas en la vida no son como parecen. Realmente la expresión repetida de Jesús en diversos evangelios, los últimos de esta tierra serán los primeros en el reino de los cielos, nos pone seriamente a pensar cómo eran despreciados en los tiempos de Jesús los leprosos, las prostitutas, los publicanos o cobradores de impuestos para el imperio romano, cómo los pobres eran excluidos, cómo no contaban para nadie, pero por el contrario para Jesús eran importantes. Toca de manera personal al leproso para sanarlo. Se sienta a la mesa con publicanos y cobradores de impuestos. Se acerca directamente y permite que lo haga la prostituta y enjugue con sus lágrimas precisamente sus pies. Hoy descubramos que la opción preferencial de Jesús, para escándalo de los importantes de su época, fueron los pequeños, los excluidos, los que no contaban para nadie. Por el contrario, aquellos que gustaban de orar en las plazas públicas, de hacer ayunos ostentosos y mostrarlo hacia la gente, de dar limosna colocándose en campanitas en los tobillos para mostrar a todo el mundo la limosna que colocaban en el cepillo o alcancía del templo, los fariseos, los letrados, los sacerdotes del Antiguo Testamento probablemente serán los últimos en el reino de los cielos. Pero dejemos atrás los tiempos de Jesús y ubiquémonos en el siglo XXI. Hoy los migrantes, hoy los pobres, hoy los de piel oscura, quizás no cuentan en las revistas de farándula, no están en los magazines de moda, no están en las grandes redes sociales como influenciadores de opinión pública. Hoy rendimos pleitesía a los poderosos económicos, políticos, empresariales, deportivos y de farándula. Y quizás nos vamos a llevar grandes sorpresas, porque esos que hoy consideramos señorones en esta tierra, quizás no alcanzarán el reino de los cielos. Eso lo veremos
el día de nuestra muerte. Pero tal vez nos sorprenderá más que ver que aquel que se paraba en el semáforo cuando yo iba en mi carro, aquel que me pedía limosna, aquel que era migrante de una nación donde había una dictadura política, será muy querido, muy reconocido, muy importante para Dios en la vida eterna del cielo. No te equivoques, los juicios humanos son tremendamente engañosos y te repito, las cosas en la vida no son como parecen. Los hombres miran las apariencias, pero solo Dios mira lo profundo, el corazón humano. Terminemos con una última enseñanza. Para Dios, solo cuenta decirle sí con la vida y con los hechos. De las abuelas aprendimos esta expresión: las palabras vuelan y el ejemplo arrastra. Y con Jesús recordamos lo que Él decía a los suyos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese sí que podrá entrar en el reino de Dios. Hoy descubre la radicalidad de esta enseñanza. No son tus buenas intenciones, tus buenos propósitos los que te dan la salvación, sino la respuesta con una vida en justicia, una vida en misericordia, una vida en solidaridad con los demás, una vida en amor con todos, la que te abrirá las puertas del reino de los cielos. Muchos pueden hablar, pocos realmente viven. He ahí la gran diferencia entre una fe cristiana teórica y una fe católica actuante, operativa, transformante de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.